¡Me lleva a la vez! Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producidos por las tensiones del trabajo diario. A ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Sí. ¿Por qué siempre arrancaba estos textos con preguntas, muchachas y muchachos? ¿Esperaba una respuesta de ustedes? Solo eran preguntas retóricas para poder desarrollar un tema que me parecía importante mientras lo aderezaba de chistes. ¿En algún momento dejaré de hacer preguntas siempre que me siento a escribir? ¿Se da cuenta de que trato de justificar mis preguntas con otra pregunta? Chamaco preguntón vuelto hombre preguntón que ahora se pregunta: ¿cuál es el valor de empezar todo aquello que uno hace con por qué? En los por qué se halla la explicación del mundo que habitamos, que vivimos día con día. Es en el por qué que para mí surge el acto de escribir. Cosas que suceden a mi alrededor y no tienen una explicación clara, más allá de mis propios sesgos y prejuicios construidos a través de mi experiencia, de los años que he habitado este mundo. ¿Por qué? Es la pregunta de la que uno parte para explicarse la realidad. Y a veces en ese por qué, uno nunca halla la respuesta a por qué la gente escupe en la calle. Enigma no resuelto que hasta el momento sigo sin hallarle una respuesta sensata, más allá de que la gente lo hace porque son unos cochinos. Dije cochinos, no chinos, quienes escupen más que camellos porque lo tienen permitido y es visto con buenos ojos, debido a la creencia de la purificación del cuerpo a través de escupir al piso y sacar toda la enfermedad en ese escupitajo que se seca en la banqueta, o que le cae a un señor pelón que va pasando por ahí después de bajarse del avión. Probablemente usted no recuerda que esta fue una de las primeras preguntas que me hice cuando comencé a escribir La vida me da acidez. Puede ir a las redes Me dan acidez, el primer programa de este podcast, y ahí está grabado a perpetuidad la pregunta, que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. ¿Se acordaba de esta pregunta? ¿Se dio cuenta de que repetí el chiste, pero redactado de otra forma? Si no se acordaba, no se preocupe, es normal. Por más que le guste algo, que lo ame o que disfrute con ello, inevitablemente la memoria se difumina con el tiempo. El recuerdo persiste como una fotografía borrosa que no alcanzamos a entenderla del todo. Solo unos manchones, unas figuras difusas que nos dan noción de que ahí, en ese recuerdo recuperado, había un significado, aunque no recordemos con claridad cómo estaba construido el significante. Han pasado 4 años desde que... Han pasado casi 4 años desde que escribí ese primer programa, y al escucharlo me sorprende que no me reconozca del todo, o mejor dicho, me descubra de otra forma. Es como verme en una fotografía de hace 4 años y saber que fui, pero no soy, y en un futuro no seré aquello que hoy soy. Miedo infantil recurrente. Alguna vez cuando era niño, justo antes de dormir, pensaba que cuando creciera, moriría aquel que era. No sabría cómo explicar esa sensación. Era un niño raro. La sensación de saber que nos la pasamos muriendo cada año. Que aquello que somos hoy, el día de mañana será algo más en el cuerpo que es otro, pero es el mismo. Me daba miedo en ese entonces. Mi yo niño aterrado pensaba, un día creceré y dejaré de ser yo, y aunque sea yo, seré alguien más. Por lo que yo habré desaparecido. Una forma de muerte, un cambio inevitable que veía cernirse sobre mi vida. Salí de las cobijas y le planté el terror a mi padre. Pero voy a dejar de ser yo y seré alguien más, dije, tratando de explicar mi temor. Voy a desaparecer. A lo que mi padre, chasqueando la boca, mientras veía la televisión, me respondió, no manches, siempre serás tú aunque crezcas, pero siempre serás otro. ¿Cómo te da miedo eso? Recuerdo que regresé a la cama, seguía sin entender cómo era eso de que iba a ser siempre yo, pero siempre sería otro. Supongo que no lo entendí en su momento. Mi pregunta existencial fue desplazada por diálogos de Los Simpsons y fragmentos de las Tortugas Ninja. Cerré los ojos y al abrirlos ya era un adulto que de vez en cuando seguía preguntándose, ¿el yo que escribe esto un día desaparecerá? Así como desapareció mi yo de hace 4 años, así como desapareció el niño al que le aterraba desaparecer. Y es ahí cuando concluyo que mi padre tenía razón. Siempre serás tú y siempre serás otro. Quizás por eso que escuchar el primer capítulo de La vida me da acidez me hace sentirme así y entenderlo. Sigo siendo yo, pero soy otro. Me reconozco, me escucho, recuerdo el momento específico cuando lo escribía.
Me miro en ese portal del pasado y sigo siendo yo, pero a la vez soy otro. Los chinos escupen cuando bajo del avión, pero no es el mismo chino, ni la misma situación, ni la misma reacción. Siempre estarán escupiéndome en los pies, pero siempre cambiará quien escupe sin encontrar la respuesta al por qué lo hacen. Lo recuerdo en este momento al escribirlo, porque esos primeros programas de La Vida Me da Acidez fueron un piloto. Los primeros 3 para ser específico. Solo probaba estilos, los saqué todos al mismo tiempo con la intención de ver cuál era el formato que más gustaba, en cuál me sentía más cómodo y cuál me conllevaría una menor cantidad de esfuerzo. No quería escribirlo todo por el tiempo que me requería. Deseaba variar entre la improvisación y la escritura, que sirviera como un texto guía para lo demás verterlo con lo que se me fuera ocurriendo. Cuando comencé a escribir Los vecinos me dan acidez, me planteé experimentar con un podcast completamente escrito. No improvisaciones, todo planeado, todo redactado previamente. Me llevó casi 4 días escribirlo, 4 días. 9 cuartillas y al terminarlo estaba satisfecho, pero exhausto. Había sido una gran experiencia, un excelente ejercicio de escritura que me había absorbido demasiados días y me llenaba de satisfacción. Pero fue ahí que experimenté una ansiedad terrible al ver el esfuerzo que había puesto en escribirlo y me pregunté, ¿en serio me iba a sentar tantos días a escribir este podcast? No podía encontrar una parte intermedia como los otros podcasts donde pudiera improvisar o tener una charla de amigos. ¿Por qué quería pasar horas y horas de mi vida escribiendo temas en forma de chistes? Solté los 3 programas y había un deseo en mí de que el formato del menor esfuerzo fuera seleccionado por la gente que me escuchaba, así como la gente que sale a buscar trabajo rogando no encontrarlo. Vamos, alaben el de la improvisación. Vamos, reconozcan el que es medio guionizado. Ahórrenme años de mi vida que voy a pasar escribiendo. A estas alturas usted sabe que no fue así, y cuando alguien escribió en un comentario, jajaja, el moped de Plaza Sésamo de los exconvictos, supe que a partir de ese momento, todos los podcasts que estuvieran por venir, a menos los que yo hago solo, tendrían que ser escritos. Y hoy, al escribir esto, sabemos que así fue, porque muy dentro de mí sabía que era la mejor forma de expresarme. 66 programas después lo corroboro. Así es, era la mejor forma, y solo así pudo haber sido. 66 programas en 4 años. Muchos pensarán que son pocos, que hay podcasts más longevos, que hay proyectos que aún siguen, y yo con 66 programas siento que ya no hay mucho que decir, al menos en este formato. Y no es que me regodee de que cada uno de los programas que componen La Vida Me da Acidez fue escrito a detalle. Solo fue la forma en la que lo elegí hacer, y dentro de esa elección el resultado es enorme. Son casi 650 cuartillas escritas, que si las pusiera en un libro sería un libro gigante. De esos que sirven para descalabrar vendedores de internet de puerta en puerta, o matar a una araña que deambula por ahí. Un libro llamado La Vida Me da Acidez, de más de 1500 páginas, todas redactadas durante horas y horas en los últimos 4 años de mi vida. Porque por más que quisiera escribir rápido, escribir un solo programa me llevaba de 3 a 4 días, y eso si no me hallaba con el bloqueo de escritor, donde no se me ocurría nada que no fuera repetir el chiste de los chinos escupiendo. La Vida Me da Acidez es el proyecto de escritura más longevo que he hecho en mi vida. Ni las crónicas del barrio, ni mis cuentos, ni tragar sapos, ni siquiera mi tesis o mi novela adolescente, que era un fanfic de Evangelion y ya lo acepto. O todo lo que he escrito por trabajo. Nada de eso ha abarcado tantas horas de redactar. A veces de forma obsesiva, otras de forma dolorosa, otras a carcajadas, siempre con la imagen que tengo de mí mismo mientras escribo esto. Solo, con café, echando vapor de la boca, con un gato o 2 gatos, al lado que deciden atacarme los dedos. No sé cuánto tiempo de mi vida de forma exacta he pasado así. Nunca lo cuantifiqué, ni tenía la intención de hacerlo. Porque quizá estaba más ocupado en corregir el texto para evitar rimas involuntarias y chistes simplones, y no lo logré del todo, porque esas siempre salían. Lo que sí sé es que los años de hacerlo, el trabajo constante, la persistencia, la terquedad de borrar el final y escribir otro cierre porque el primero no me convencía, fue divertido de principio a fin. No tiene sentido hacer las cosas solo porque sí. O al menos para mí, si las cosas se hacen de forma serial, como un trabajo, aunque sea un trabajo, se pierde todo el sentido de aquello que se hace. Cada programa fue escrito con gusto, siempre tratando de superarme a mí mismo, de encontrar nuevas formas de narrar para no repetirme. A veces lo logré, otras no tanto. Otras me aplaudí a mí mismo al terminar de escribirlo. Otras al escucharlo me decía, bueno, este sí está malo. Y repetí el chiste de los chinos. Pero los comentarios de los escuchas que morían de risa o reflexionaban con cada programa me hacía creer, bueno, quizá no está tan malo y puedo seguir estirando el chiste del dios Santa Claus y el de los chinos. No quiero sonar presuntuoso, ni justificar de forma exagerada por qué le tengo tanto amor a este podcast que llega a su punto final. Pero si no lo hago, quizá no logren entender el trabajo que está detrás de estos programas de 20 y tantos minutos, luego de 40 y por ahí ando un par de 50 minutos.
Lo bueno es que quería el formato de menor esfuerzo. Si no lo dejo claro, mucha gente pensará que el sentarme a escribir 4 temporadas en 4 años era algo fácil, simple, sin ningún mérito más allá de contar anécdotas chistosas y análisis jocosos de la realidad. Y no, escribirla ha sido gozoso pero también tortuoso. Y hablo de escribir porque grabar, editar, hacer la portada, sustituir la animación de entrada, publicarlo en todos lados, para mí era una actividad de mero trámite que no me requería más de 3 horas. Contrario a las 24 horas divididas a través de la semana que a veces me llevaba a escribir un solo programa. Todo lo que llevara a producción era la parte placentera, porque era una labor mecánica, la parte de la decoración. Sabía que todo había quedado como quería en el texto. Lo demás solo era llevarlo a otro formato, uno más digerible, uno para llevar comiendo, que es el podcast. El texto es como encontrar oro, extraerlo y procesarlo. La producción solo era volverlo joyería. Y así fueron generados casi 2.720 minutos, unas 45 horas. Si un día decide escuchar Toda la vida me da así de sin parar por alguna extraña razón, serán 2 días continuos sin dormir, donde tampoco dejará dormir a la gente, que le dirá, ya estoy harto de ese pinche pelón. ¿Por qué decidí hacer este formato? Me preguntaba cuando llevaba días sin poder avanzar en la página. Sería más fácil ponerme a improvisar sobre cualquier cosa, o hacer stand-up. Fácilmente cada programa podría ser un show de stand-up, y tendría unos 60 especiales de Netflix. Podría tener uno por año, y aún así me alcanzaría para morir a los 99 años, cuando presentara el especial final que sería este podcast. Tantas horas de escribir y escribir, de mousepads despellejados, de pelos de gato en el teclado, de cafés y cafés, del cenicero lleno de esas cosas que fumo que en teoría no son cigarros, aunque parecen uno. Tantas horas de mirar la pantalla con la hoja en blanco y solo el título y el cursor parpadeante que parece decirte, no se te ocurre nada, güey. Mejor ponte a hacer otra cosa, porque la verdad no vas a avanzar hoy. Tantas horas desperdiciadas en limpiar una y otra vez el escritorio, acto que realizo siempre que no puedo o no quiero escribir, solo para sentir que he cumplido en algo. O con la idea fantasiosa de que esa taza de café sucia ejercía una fuerza mística sobre mis manos que me impedían avanzar. Limpio tecla por tecla, le saco los pelos al mouse, paso el trapo y el aire comprimido por todos lados, trapeo, perfumo y de paso arreglo un cable. Veo desde lejos mi escritorio y digo, por fin todo está en orden. Ahora sí, a escribir. Y 1 hora después el cursor parpadeante no avanza y siento que me dice, ni limpiando el escritorio te salió algo, güey. ¿Por qué no mejor te pones a hacer cosas de trabajo? Aquí no vas a hallar nada. Y por momentos claudicaba. No, pues hoy no puedo escribir, me decía. Y entonces publicaba avisos a los suscriptores. Muchachas, muchachos, esta semana no habrá podcast, lo siento. Pero la siguiente semana tienen su podcast y algo en mí descansaba en ese momento. Renunciar momentáneamente siempre será para mí un acto de valor, preferible a la necesidad de que salga cualquier cosa para que después de leerlo me diga a mí mismo, ¿pero qué demonios estaba pensando cuando escribí esto? Y a veces me forzaba a escribir, porque también sostengo que si no te forzas, no escribes. No importa que te salga un párrafo que después borrarás, o que se irá a esa carpeta que tengo de textos inconclusos que algún día serán algo. Y muchos de ellos nunca serán nada. Y cuando la abro para sacar un texto bendecido para ser continuado, los demás gritan, ¡Padre, dame vida! ¡Dame piernas! O de menos ya bórrame, por favor. Grita ese cuento de amor tortuoso que a estas alturas me parece muy azotado. El bloqueo de escritorio es real, muy real. Aunque sea un lugar común, la hoja en blanco que ahora es la pantalla en blanco, porque a menos de que tenga 70 años, o sea de esos ridículos que se llevan su máquina de escribir a una cafetería, casi todos escribimos en computadoras. Pero el bloqueo se mantiene y no sabes cómo resolverlo. A veces funciona caminar, a veces salir a correr, otras hacer actividades mecánicas, repetitivas o ya de plano, la peor. Agarrar trabajo que odias hacer con tal de sentir de nuevo el subidón de endorfinas al regresar a la computadora, al darte cuenta de que es mejor ponerte a escribir que soportar a clientes que quieren ser influencers publicando fotos de su perro. Y eso me pasó durante todos estos 4 años. Y no quiere decir que escribiera porque tenía que hacerlo o porque lo viera como un trabajo, que al final sí se volvió un trabajo. No, a veces simplemente no se me ocurría nada. Nada, absolutamente nada. Y hacía una pausa para sacar material. Buscar en mi pasado, en mi libreta pública que es Twitter y en mis libretas de papel. Buscaba en sueños que anoto de vez en cuando, donde a veces aparecen chistes, cosas absurdas y recuerdos olvidados o reprimidos por mi inconsciente porque eran malos chistes. Hasta la fecha me río mientras duermo y sigo perturbando a la gente que me escucha reír. Y no sabe si estoy despierto o me río de estupideces inconscientes que aparecen de forma aleatoria, programadas por un Morfeo que le encanta el humor absurdo. Me bloqueé varias veces tratando de escribir La vida me da acidez. Hubo semanas que no logré escribir nada, pero de repente, un buen día, mientras corres, recuerdas un video de un mapache seleccionando la basura y listo,
¿Ya tienes el hilo conductor de TikTok me da acidez? Solo necesitaba eso. Un mapache basurero que selecciona su basura y dice: debes educar tu algoritmo, santo. Aquí es cuando comienza el proceso que explica por qué me es tan adictivo escribir. Cuando ya tienes la estructura, todo lo demás se mueve como una improvisación dentro de ese esqueleto. Avanzas con el primer párrafo, haces el chiste inicial, remites a una metáfora absurda, continúas con experiencias propias, lo aterrizas en lo social, luego en lo político, metes al mapache basurero. Eso detona otro chiste que puedes embonar. ¿Y si pongo 2 mapaches? Y sigues y no paras, sientes como todo fluye de forma natural, como cuando tocas un instrumento musical. Si usted toca alguno, sabrá cómo es esa sensación de tener una estructura y a partir de ahí comenzar a improvisar. Los dedos se mueven ágiles con las ideas, avanzas en párrafos y luego recortas unos para mandarlos al inicio, das enter, enter, enter para marcar más ideas que han surgido mientras escribes y las cuales abordarás en puntos posteriores, o si es lo suficientemente largo escribes. Pero eso será en otro podcast. Una vez que hay una ruta, el proceso es de mero juego y experimento. ¿Hasta dónde puedo llevar esta situación absurda? El ejemplo del niño con Batman se entenderá. El llámame Obregón les dará risa o les dará repulsión. ¿Será correcto imitar a mi médico para burlarme de que me trate como ganado? ¿La voz del enamorado debe ser la de un piedroso o como de diputado? ¿Y a Borges cómo lo imito? ¿Cómo hago que se entienda qué es Borges? ¿Me excedí con Freud viendo el fútbol? Es jugar con las palabras una y otra vez, para llevar al lector o al escucha a una situación absurda pero verosímil. Es cavar en lo más profundo de mi ser para sacar recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta. Recuerdos que tiendo a volver absurdos. A narrar como si fuera un gran suceso aprender a manejar, ver anime, irse de vacaciones, morirse o acudir a psicoterapia. Las palabras fluyen las ideas, los chistes y detrás de todo eso, trato de construir una historia, una estructura narrativa que permita presentar personajes que serán retomados al final o en la parte intermedia. Escribo y escribo. Cancelo cosas que había quedado. No atiendo a nada que no sea escribir porque estoy inspirado y no pienso parar. Anochece, ya es de madrugada, pero quiero terminarlo. No importa que duerma pocas horas, o que me desvele, o que me dé un calambre en la pantorrilla mientras el gato me muerde. Y sucede. Toda una semana bloqueado, pero ya tengo un texto bien armado que corregiré al día siguiente. Me voy a dormir satisfecho, con una sonrisa en los labios del trabajo bien terminado, y probablemente esa noche me ría mientras duerma al soñar a Freud. Ignorándome y aventando el puro por la ventana porque Austria no da una para el fútbol. Este chispazo de creatividad, de la escritura que fluye, de las ideas que se amontonan y donde no todas cabrán en el texto es maravilloso. Todos estos años siempre he sentido eso como la razón que me impulsa a escribir. Cuando sientes que todo fluye, que tienes un talento para agrupar elementos caóticos de información, cuando te sientes un músico que improvisa sobre la marcha y termina construyendo un gran final. Se siente también en el corazón, en el estómago, y cuando escribes comedia, es maravilloso releerte o escucharte y hacerte reír a ti mismo y darte cuenta de que si los demás no se ríen, al menos tú te la pasaste muy bien y te sigues haciendo reír con los años. La sensación es la misma, sin importar qué escriba, pero en específico con la comedia, que es, o en teoría es la vida me da acidez, la única forma de garantizar que he escrito algo que puede gustar es que me he hecho reír a mí mismo, y eso tendría que ser siempre el punto de partida. Pero ¿cómo escribir comedia cuando estás triste? Una vez me pregunté. Mientras sentía que el mundo se me desmoronaba y la pantalla apagada reflejaba mi cara desencajada, llena de lágrimas. ¿En serio me voy a poner a hacer chistes en medio de la tragedia personal? ¿Cómo escribir comedia cuando esta a veces nace de la alegría y lo último que tienes en ese momento es alegría? El lugar común indica que la comedia es igual a tragedia más tiempo. ¿Pero qué haces cuando lo único que tienes en ese momento es tragedia? Cuando lo único que corre por tu cuerpo es dolor y sufrimiento. Convendría ir con el psicoterapeuta para decirle que estoy triste y me recomendará un podcast llamado La vida me da acidez, hecho por un tal señor santo. Pero doctor, yo soy el señor santo, le responderé en medio de lágrimas. ¿Cómo escribes comedia cuando regresas del funeral de tu padre? ¿Cómo escribes comedia cuando tus mentores se enferman y mueren? ¿Cómo escribes comedia cuando tus amigos mueren también y te toca sepultarlos? ¿Cómo escribes comedia cuando te recuperas de una cirugía y el mundo parece colapsar en medio de la pandemia? ¿Cómo escribes comedia cuando sales a la calle y sientes que estás viviendo el apocalipsis? ¿Cómo escribes comedia en medio del duelo y la pérdida? ¿Cómo escribes comedia cuando tienes el corazón roto? ¿Cómo escribes comedia cuando un día antes te dormiste llorando? ¿Cómo escribes comedia cuando te sientes desesperanzado y sumido en una tristeza profunda? Al menos muchos pueden concentrarse en actividades alienantes, labores mecánicas o saturación laboral. Pero para los que escribimos, necesitamos por completo nuestra mente para poder hacerlo. Y cuando estás en un mal momento, una mala etapa, una racha de sufrimiento y pena, no hay alegría, no hay nada que te haga reír
Y ahora me dices que yo debo hacer reír a otros. Es el equivalente a tener un payaso en el funeral que anime a la gente. Solo que el payaso eres tú y el que se murió es una persona querida para ti. Fueron varias veces que me lo planteé sentado frente a la computadora. ¿Cómo puedo escribir comedia ahorita si lo único que hay en mi corazón es tristeza? La alegría nace del corazón y al mío en este momento no le queda nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Chistes sobre la muerte? ¿Me voy a reír imaginando mi propio funeral? ¿Voy a decir que ya pagué para que se vayan a comer uno de esos sandwichitos a sobreprecio? Y venga un sujeto extraño a abrazar a mi familia mientras grita: ¡Llora, mijo! ¡Sácalo todo! Un momento, esto es oro puro. Me preparé una taza de café, una fumada al vapor ese que me va a matar un día, y me puse a escribir sobre la muerte. ¿Cómo escribes comedia cuando estás triste? Quizá hablando sobre tu tristeza, porque hasta en eso hay hechos cómicos dignos de ser narrados. Dicen que no te puedes reír y llorar al mismo tiempo, que la risa es una forma de focalizar la atención, que por eso nos reímos en una situación peligrosa, porque la risa alivia el miedo a lo desconocido. Si te ríes no lloras, al menos de inmediato, ya después lo harás. Pero en ese específico momento la risa desplaza, la risa alivia y la comedia la produce. Por eso nos gusta reírnos de la muerte, ridiculizarla, hacerle chistes y bulear. Por eso la tragedia puede ser comedia con el tiempo, porque ya no estás ahí. Ya estás en una zona segura, en un lugar lejos de aquello que te produjo dolor, y a la distancia, aquello que te partía el alma, lo puedes ridiculizar lo suficiente para reírte a carcajadas del infortunio. En cualquier lado que volteemos veremos tragedia, es inevitable, es la vida misma. La vida muchas veces es trágica y cuando no lo es, llegará el tiempo a volverla. Y es ahí cuando la comedia cumple esa función. Y me es grato saber que muchos de los podcasts de La Vida Me da Acidez, donde se tocaron temas trágicos vueltos comedia, ayudaron a mucha gente que estaba pasando por un mal momento en sus vidas. Hay muchos comentarios en los podcasts donde me agradecen el haberlos ayudado a superar una pérdida, a entender la realidad o simplemente olvidarse por un momento de una situación hostil. Aclaro que no era la intención, nunca lo fue. No me levanté un día pensando que a través de un podcast ayudaría a mucha gente. ¿Ya creen que soy el IMSS? ¿El Papa? ¿Su psicólogo en audio? Nunca fue la intención, y aún así mucha gente agradece los programas porque los ayudó en tiempos difíciles o simplemente les cambió un poco la forma de entender la realidad y explicarse el mundo. Pero eso sí, cuando pasé la gorra para pedir que se hicieran miembros, dijeron: no hay para la vuelta, jefe. Se la debo. Es que no traigo cambio. Pero aún así les fue de utilidad. Y creo que con eso basta, porque de entrada no fue pensado para que fuera así. Solo era un podcast de comedia y ya. Porque pese a que La Vida Me da Acidez antecede que será un programa de crítica social, es curioso que casi todos los programas no son cartas de odio y negatividad como se podría pensar, sino mera alegría interrumpida por un sujeto que decide escupir en la calle. Para hacer un programa llamado La Vida Me da Acidez, hay demasiada alegría en cada una de las líneas aquí escritas y narradas, o en otras palabras, hay demasiada vida de por medio. En estos 4 años han pasado muchas cosas terribles en mi vida, entre ellas una que le pasó a todo el mundo, la pandemia. 4 años son tiempo suficiente para acumular tragedias, tristezas, depresiones y desencantos. En 4 años pueden pasar tantas cosas, pueden haber tantas pérdidas que podrían llevarnos al borde del colapso. 4 años es suficiente tiempo para que alguien enferme y muera, o se pierda todo, o haya un accidente o la vida decaiga. Piense, ¿qué ha pasado en los últimos 4 años de su vida? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha perdido? ¿De qué se ha recuperado? ¿Todo aquel sufrimiento que vivió hoy se puede reír de él? Si no puede, no se preocupe, me reiré yo por usted. A menos claro que yo esté sufriendo en ese momento. Quizá primero llore, patalee, me llene de rabia y ya luego me reía de él. 4 años son suficientes para experimentar variedades de un dolor profundo que puede desgarrar el alma. Y ni yo, ni usted estamos exentos de ello. Y a pesar de eso, La Vida Me da Acidez siguió. Porque en los hechos, escribirla siempre ha sido un acto terapéutico para mí, porque es reflexionar de la sociedad. Pero sobre todo, ha sido reflexionar sobre mí y mi propia vida. La Vida Me da Acidez concentra parte de mi existencia. La pública, la que puedo contar y exagerar, la que puedo llenar de chistes y recordar con nostalgia cómica. Es una recapitulación de situaciones que muchas de ellas fueron dolorosas, vergonzosas y en muchos casos hasta peligrosas. Detrás de cada parte de mí que decidí contar, hay situaciones que fueron dolorosas, angustiantes y tristes, pero que el tiempo ha vuelto comedia. Alguna vez alguien me dijo: hablar contigo es como hablar con alguien que ha vivido muchas vidas. Y no supe si era un halago o un insulto. Me decía que tenía mucha vida o me insultaba diciéndome ruco. Aquella frase se me quedó grabada a perpetuidad. Y ahora que recapitulo La Vida Me da Acidez, puedo decir que sí, he sido afortunado. He tenido mucha vida. Tanta que me llevó casi 4 años hablar solo de una parte de ella. Mi hermano me dijo una vez:
A nosotros nos tocó vivir rápido, muy rápido, y tiene mucha razón. La condición social, de clase, el tiempo en el que nos hemos desarrollado, muchos de mi generación hizo que viviéramos varias vidas en una sola, que todo se acumulara de forma frenética en nuestros recuerdos. Cierro los ojos y veo rostros, centenas de rostros que se proyectan incesantemente en mis recuerdos. Tanta gente que he conocido, con la que he hablado, con la que crucé palabras, aunque fueran breves, un simple saludo, un hola que se pierde a través de la memoria. Recuerdo lugares y me veo a mí mismo en tantos que he estado. Cambian frenéticamente mientras camino y solo veo mis huellas perderse sobre el concreto, sobre la arena, sobre el hielo, el bosque y la tolvanera. Recuerdo mi ciudad, esta que habito y amo, y me veo sentado en tantas partes, caminando en otras, como niño, como adolescente, como adulto. Siento el viento, el calor que quema, el frío que corta los pómulos. Recuerdo los aromas mezclados de cuando los camiones olían a diésel y respiro ese aroma dulce de los días donde las hojas reverdecen las calles. Me veo triste, me veo alegre, me veo con una risa estrepitosa, con un llanto callado en una noche sin estrellas. Me veo feliz cantando mientras camino en medio de una lluvia que moja poquito y refresca. Me veo con un café en la mano, fumando en medio de un ocaso rojizo que tiñe el cielo y lo refleja como sangre. ¿Cuánta vida no he narrado en estos 4 años y cuánta vida aún me faltó narrar? Pero que no puedo hacerlo porque si no me quedaría sin nada. Siempre que abría un párrafo con hace años conocí a una persona, me daba cuenta de cuántas cosas he hecho, cuánta vida me ha tocado vivir y cuánta gente se cruzó en mi camino y terminó grabada a perpetuidad en La vida me da acidez. Y creo que así debía ser. No puedes escribir un podcast llamado La vida me da acidez si lo menos que has tenido es vida. ¿De qué demonios uno va a hablar si todos estos programas están nutridos por completo de la existencia? Y no me refiero a las grandes experiencias, sino al simple acto de vivir, de la vida que fluye y en la que uno se monta para ir nadando en esa corriente. He dejado plasmada parte de mi vida hasta mis 39 años en 66 programas, y siento que aunque podría contar mucha de ella, prefiero reservarla para mí. Siento que me he diseminado a través de estos años, y simplemente se acabó la vida que puede ser narrada y la que deseo narrar. No quiero contar nada más, porque quizá necesito hacer más vida para que en unos años, o décadas, La vida me da acidez regrese. Y así como a veces me parecen ajenos esos primeros programas, en ese entonces me resulta ajeno este. Necesito hacer más vida, porque pese a todo, pese a la gente y las cosas que dan acidez, la vida es hermosa. Porque a estas alturas, en este final, se podrá dar cuenta de que este podcast, si bien habla de las cosas que dan acidez, y se podría pensar que es solamente una serie de quejas con respecto a todo, habla más de las molestias que producen los demás sobre la propia vida. En otras palabras, la vida no me da acidez. Lo que me da acidez son las personas que interfieren con lo hermoso que me parece la vida. Son chinos escupiéndome en los zapatos mientras trato de apreciar el hermoso paisaje. Al escuchar los primeros podcasts de nuevo, noté que el tono con el que los narraba ha ido bajando en intensidad. Pasó de ser gritos iracundos, aderezados con groserías, a comentarios airados con una que otra grosería por ahí. Confieso que en un inicio fue intencionado. Ese histrionismo era premeditado. Quería que usted como escucha sintiera el enojo, la furia, la acidez que producía la gente en redes, los perrijos, la clase media. Con el paso del tiempo descubro que el tono fue bajando. Y ahora me sorprende que los últimos programas los grabé sin mucho histrionismo. Son más como si se sentara a platicar conmigo en una tarde. Y puedo afirmar que para mí, esta temporada y la pasada han sido mis favoritas. Porque con el paso de los programas dejé atrás un personaje que se parecía a quien soy, pero no era del todo yo. Y en este cierre, y en lo que abarcó de la temporada 3 a la 4, siento que solo soy yo, hablando como cualquier otro día. El que sea iracundo no me vuelve una mala persona. Creo que solo me hace eso, una persona. No me considero una persona quejica, que viva enojada, amargada o refunfuñando en los rincones. No tanto. Sí soy así, por supuesto, pero en menor medida, como todos. Nadie puede mantener la cordura en una sociedad como la nuestra. Y quien lo haga por completo, quien emane buena vibra y alinee sus chakras y piense positivo, será la persona que un día de la nada lo pueda apuñalar o destruirle el auto con una varilla. El enojo es normal. Cómo lo canalizamos es lo que cambia. Y al menos durante 4 años lo he canalizado en forma de podcast que a muchos les han resultado catárticos porque han visto su propio enojo reflejado en mí. Y no basta con sentarse a quejarse. Hasta para quejarse hay que tener estilo. Hasta para hacer denuncia o crítica social es necesario abordarla de otra forma. Remítase a Jorge Ibargüengoitia, a quien usted debe este podcast, y quien escribió: si no voy a cambiar el mundo, cuando menos quiero demostrar que no todo aquí es drama. Y por supuesto que me encanta el drama, me fascina como a todos, pero siempre desde esa zona segura que es la ficción o el recuerdo. Me encanta escribir drama, y ahora me dedicaré a hacerlo de tiempo completo, porque llevo años haciéndolo, y los últimos años he mezclado el drama y la comedia, cambiándome de cancha cada cierto tiempo, para que al regresar a escribir me dé cuenta de que el drama ya se fermentó lo suficiente para poder convertirlo en comedia.
Levanto la copa de la tragedia, le doy una olfateada y reconozco el aroma como catador de vinos snob. Este drama ya tiene 3 años de fermentación. Ya es una deliciosa comedia con toques de canela y jamaica. No puedes escribir buena comedia si no escribes buen drama, dicen algunos. Y creo que tienen razón, porque la línea que divide a ambas solo es el tiempo. No todo aquí es drama, dijo Ibargüengoitia, quizá después de años de haber sorteado su primer drama ideológico, al ser doblegado por el imperialismo yanqui, luego de ser inspeccionado por el proctólogo gringo. La vida me da acidez, solo es eso. Vida. Mi vida. Tragedia vuelta a comedia. Palabra transformada en audio. Es un álbum fotográfico distorsionado de mi propia existencia, donde me puedo recordar con humor trastornado, con el corazón roto, con la incertidumbre por el futuro mientras hablo como vago y repito, escribir tesis, escribir. Aunque si regresara al pasado a mirarme, quizá no sería tan divertido verme así. Pero afortunadamente no existe una máquina del tiempo, y lo único que tengo son recuerdos que he distorsionado lo suficiente, a los que les he puesto capas de alegría para transformarlos en comedia. Por eso creo que a usted le gustan estos podcasts, por eso los escuchó todos estos años, porque en algún momento se vio a sí mismo reflejado en una etapa de su vida que vivió o vive. Quizá también le tocó un señor parecido a Marx que le gritó, si no te gusta vete en taxi. Quizá le sigue celebrando el cumpleaños a su perro, o come plátanos con sus amigos, o escucha con molestia a su amigo que se le llama bebé a su auto, o recuerda el infierno que fue escribir su tesis, o le molesta a la gente que habla en diminutivos, o tiene ansiedad y ahora dice hasta donde tope, o le tocó un Reginaldo, o usted fue un Reginaldo, o no aguantan a los adolescentes reaccionarios, o usted era uno, y ahora sabe quién es Foucault, o formó parte o fue rechazado del sabio consejo de los metaleros, o se dio cuenta de que envejeció y ahora es un señor cochino, no un sugar daddy, o es Pacheco y escuchó todos estos podcasts mientras molía su mota, o es médico y ahora trata más como ganado a sus pacientes, o le grita a una autoescuela, ¡aprende a manejar, idiota! Quizá por eso le gustan estos podcasts, porque sabe que lo que está concentrado aquí no es una vida excepcional ni distintiva, es solo eso, vida. Vida común y ordinaria, y vida todos tenemos. Lo que cambia es la forma en la que la narramos. E inevitablemente habrá algún momento dentro de ella donde algo que suceda le dé acidez. Me gusta escucharme en esos primeros programas y darme cuenta que al final surgió mi propia voz, y el personaje fue desplazado, aunque mucha gente cree que me la paso refunfuñando por la calle y gritando airado, ¡me llevan a ver! Y cuando me reconocen, se acercan, me saludan, me piden foto, lo cual es raro. Y siempre que me dicen, ¿tú eres el señor Santo? Les digo, no, me estás confundiendo. Avanzo unos pasos y luego regreso a decirles, bueno, sí soy, ¿qué pasó? Y muchos de ellos se van con la impresión de que pensaban que me la pasaba gritando en las calles, siempre con el ceño fruncido, escupiendo maldiciones a los que escupen. Y todos aquellos que me conocen o me han conocido sabrán que si bien refunfuño, al momento siguiente río y me carcajeo. Por supuesto que mi percepción de la realidad es realista. Para mí el mundo es lo que es, me molestan los elementos mágicos, aderezados de esa falsa espiritualidad, porque todo lo concentro en la razón, y esto puede confundirse con una perspectiva negativa, amargada e infeliz. Pero nada más alejado de la realidad, es esa perspectiva la que ha nutrido por completo este podcast, de ahí que no solo sea un cúmulo de quejas de un señor pelón iracundo. Casi todos los programas recuperan la alegría, la felicidad y el gozo de estar vivo, pese a todo, pese a los cambios, pese a la tragedia. Cada programa tiene un elemento que a usted le hace sentir que uno puede soportar cierta cantidad de acidez y absurdo y reírse de ello. Porque es un podcast sobre la vida, y esta sí es. Quien tenga miedo de vivir se habrá perdido la posibilidad de narrar su vida durante años. Solo para darse cuenta que cada cosa que ha pasado puede ser narrada, y mejor aún, que a mucha gente le gustaría que se las cuentes. Sigo pensando en el silogismo que sustenta la vida me da acidez. La vida es un absurdo en sí misma. Amo el humor absurdo, entonces amo la vida. Y sí, amo la vida. La alternativa a la vida es la muerte, y ahí uno no puede encontrar buenos tacos. Ni todo aquello hermoso y terrible que me ha permitido escribir este podcast. La vida nos permite preguntarnos por qué. Y la vida me da acidez, si bien no responde estos porqués, e incluso plantea otros, sirve como una aproximación o una introducción con chistes y monitos, aquellos absurdos y contradicciones de los que no hallamos respuesta, hasta que llega la metáfora del mapache basurero. O de la razón inhalando enamoramiento, y quizá nos pueda ayudar a entender un poco de nosotros, de quiénes somos, de qué es la vida, y por qué son así los seres que la vivimos de forma consciente. ¿Por qué somos como somos, muchachas y muchachos? Pregunto por última vez, y la respuesta, que podría ser otro podcast, solo es un no sé. Estudié psicología y todo aquello que quería explicarme sobre mí y sobre el ser humano sigue en su mayoría sin respuesta.
A veces pienso que me hubiera ahorrado 5 años de mi vida y mejor hubiera escuchado algo parecido a La vida me da acidez. Pero luego recuerdo que la aproximación al conocimiento es la mayor certeza del conocimiento mismo. Y eso es lo que uno pretende, ya sea al estudiar psicología o al escribir 4 años un podcast, que casi duraron lo mismo. Digamos que La vida me da acidez está basada en los métodos de aproximación al conocimiento de la conducta humana, ya sea individual o social, cimentada en el conocimiento a posteriori, que no es el nombre de ese postre a sobreprecio que le venden en un restaurante, sino la propia experiencia que muchas veces termina siendo validada por el interlocutor, que es el podescucha, quien en los comentarios de un podcast sobre un hecho trágico transformado en comedia escribe: jajaja, no mames, santo, a mí también me pasa, qué cagado. Muchos están negados a que este podcast termine. Quieren más temas, quieren que hable sobre ellos. Oye, santo, ¿qué tal los ingenieros biológicos me dan acidez? Oye, santo, ¿qué tal el básquetbol me da acidez? Oye, santo, ¿qué tal los actores del teatro clown radicados en Oaxaca y que se llaman Pedro me dan acidez? ¿Qué sentido tiene escribir sobre cosas que están ajenas a la vida de la gente? Para eso pueden hacer chistes locales o imitar este formato y así ser la sensación entre sus colegas. Muchos quieren comedia de popó, pipí y pitos. Y aunque La vida me da acidez tuvo varios de esos, lo acepto. Algo que me puedo jactar es que descubrí que puedo hacer comedia evitándolos en su mayoría. Que no necesitas tirar para abajo siempre para recibir el aplauso fácil. Que se puede tirar para arriba y se puede tirar duro. Que si te planteas en un terreno de igualdad de lo que es la vida, nadie tendría por qué sentirse agraviado. Ni los médicos se ofendieron. Solo agregaron: sí, así es. Yo digo que así es. Quizá mientras ponían canciones de Daniela Romo y abrían el abdomen como auto viejo a otro señor pelón anestesiado. La vida me da acidez me ha permitido hacer comedia como me gusta, como creo que debería ser, al menos para mí, porque cada una de las cosas escritas me han hecho reír y estoy seguro de que en unos años muchas lo seguirán haciendo y otras diré: ¿qué pedo conmigo? Todo se transforma, siempre serás tú, pero siempre serás otro, decía mi padre para paliar mi miedo existencial infantil, y ahora lo entiendo. Le urgía que me durmiera. Quizá ya sabe, para que los dejáramos tener una noche romántica en paz. Pero también me dio una respuesta clara que ahora me ayuda a concluir este podcast. En lo que escribo, en lo que hago, siempre seré yo y a la vez siempre seré otro. Y en ese otro, espero estar metido como cerilla en sus oídos hasta que me muera. Al menos hasta que llegue más vida y usted tenga más vida, y será ahí que regrese La vida me da acidez. Para hablar de las pensiones, del retiro, de los achaques, de las nuevas generaciones con su chip implantado en la nuca, del calentamiento global y por qué un oso polar se come su basura, del ascenso de China como parte de la hegemonía global al haber comprado Disney, y donde ahora los superhéroes bailan en coreografías imperiales, como ese show que no se deja de promocionar en todos lados y ya me tiene harto. La vida me da acidez, claro que regresará. No ahora, no en una década, no sé cuándo volverá, quizá cuando todos hayamos acumulado más vida. Mientras tanto, seguiré escribiendo, porque creo que he dejado claro qué es lo que me gusta hacer, y más cosas llegarán a sus oídos por esta vía. Sigo pensando que seguiré haciendo podcast hasta que me muera. Más tragedia en forma de ficción, y más tragedia macerada lo suficiente para reírse de ella. Solo me resta darles gracias a toda la gente que la hizo posible estos 4 años, que valoran el trabajo que está detrás de esto. Muchas gracias, de corazón. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, y no sería posible todo aquello que vendrá pronto. Termino esto con la sensación de que una parte de mi vida se queda en ustedes. Porque en estos 4 años, no solo hablé de mi vida, también hablé de las suyas. Porque todos compartimos lo hermoso que es la vida, pese a todo. Es la única que tenemos. Es lo más preciado que se puede tener. Porque es única e irrepetible. Es finita, y ahí está su belleza. Y cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que si bien es absurda y carente de sentido, podemos otorgarle uno y reírnos del absurdo. Que la vida es maravillosa, aunque a veces dé acidez. Que podemos apreciarla a pesar de que un señor, sin saber por qué, decide escupir de nuevo en la calle. Y será en ese momento que usted recordará estas palabras. Y solo podrá decir: ¡que lleva la vez!
muchachos, ya regresé. Solamente murió unos segundos La vida me da acidez. Y desde aquí anuncio que va a haber sexta, quinta, sexta y séptima. No, no es cierto. Ya se acabó. Pero tenía que cerrarlo así, de esta forma. Espero que les haya gustado. Y aprovecho este momento para darle gracias a toda la gente que a través de estos 4 años hizo posible La vida me da acidez. A los Patreons, que fueron Patreons y ahora ya no lo son, o lo siguen siendo. A los miembros de YouTube, que también lo fueron, y ya no lo son, o lo siguen siendo. Y a los suscriptores en Twitch, que lo fueron, y a los que son, y a los que lo seguirán siendo. Y a toda la gente que espero que siga apoyando todo lo que viene y está por venir. Ustedes son los que realmente hacen posible todo esto. Entonces tenían que quedar grabados a perpetuidad todos sus nombres en este podcast. De los que tienen suscripción activa, ¿no? O sea, los demás no. El 15 de marzo, si usted está escuchando esto, porque obviamente es suscriptor, el 15 de marzo voy a hacer el en vivo para responder dudas, preguntas, interactuar con la banda y platicarles un poco a todos sobre lo que está por venir. No se acaba La vida me da acidez propiamente, porque sigue la semana me da acidez, que es parecido, pero es distinto. Ya no es mi vida, es la vida de los demás. O sea, son las cosas que molestan de las noticias diarias. Y vienen muchas cosas más que ya les quiero platicar, pero eso va a ser el 15 de marzo. Y si usted es del vulgo, no se desconecte porque está escuchando esto, porque se está estrenando en vivo y de aquí vamos a la transmisión. Vengo del futuro. Gracias, en serio, gracias muchachos. Es una sensación rara, pero bueno, ya lo hablaré en su momento. Y este podcast y todo este contenido que se hace y que se hará es traído gracias, como siempre, a los Patreons. A Osvan Reyes Ángel Trinidad, a Sebas Cordero Quesada, a Leo Méndez, a Carlos Rico Martínez, a Víctor Gutiérrez, a Lambal 888, a Leo Martínez Arcos, a Ana Lilia Castro Temich, a Sandra Montalvo, a Fernando Álvarez, a Héctor de León, a Contra Luis, a Rubén Rivera, a Noter Mexican, a Manuel G. Ortega, a Alexa, a Álvaro Medina, a Frank Zúñiga Guevara, a Iván Salazar, a Esteban de Juárez, a Alejandro Hernández, a Salvador, a Andrew Campo, a Alfredo Zamarrón, a Carlos Bustos, a Juan García, a Juan José Galdamés, a Víctor Hugo Macías, a Rafael Hernández, a Francisco Chávez, a Luc Malagón, a Jerus, a Jesús Blancarte, a Diego de los Santos, a Alex Farfán, a Dani Tarsi, a Ramiro B, a Maverick, a Mauricio Capilla, a Silke Aquino, a Alen Martínez, a Antonio Olivares, a Enrique II Reyes, a Víctor Magaña Parra, a Luis Lemoné, a Betillo El Pillo, a Grace Gardea, a Omar Rodrigo García, a Luis Ponce, a Roberto Mendoza, a Jesús Rodríguez, a Lina Hernández, a Pepe Rocha Noyola, a Héctor G.A., a Oscar Gabriel Barrera, a KCG, a Giovanni Villalobos, a Iri de Besa, a Cocusa, a Eduardo Méndez, a Jairo Rochas, a Denis López M, a Christopher Bortana, a Iván Morán, a Osmar Camacho, a Diego Rivera, a Marco Flores, a Roberto Daniel Perroberto, a Jorge Todd, a Mura, a Adrián Montelongo y al Armando P. Y gracias a los miembros de YouTube, a Fernando Villagrán, a Yus Migue, a Jaime Arturo Pacheco, a Teo Arf, a Antonio Saldívar, a Giovans X, a Dieguini, a Consuelo Olvera, a Celebi, a César Alejandro Rodríguez, a Alfi R, a Solín Solito, a Guillermo Segovia, a Sadik GL, a Rick Job, a Manesga LG, a El Bruce, a Coricos, a Jason Gallardo, a Rodrigo Morales, al Hecha del S Podcast, a Emma Herrera, a Fernando Godínez, a Yuri Vargas, a Luis Ruesgas, a J. Step, a Álvaro Ayala, a Aldo Tolentino, a Viviana Bedoya, al Tecolote, a Anaí Chagoya, a Llámame Obregón, a Enzo Jauregui, a Fermo MX, a Ángel R, a Bea Olmos, a Pablo Rojas, a Jorge Sandoval, a RD Solder, a Jos y Yubis, a Óscar Orijuela, a Ingrid de Vincent, a Ramiro de Marchi, a Ronaldo Contreras, a Atenas Cruz, a Wichablock, a Jorge Quiterio, a David Ponce, a Edgar Bacalao, a Jonathan Alvarado, a Dr. Wuhan, a Ali Sánchez, a Yoku Yashida, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Benítez Domínguez, a Daniel Rojas, a Charlie Pérez, a Uriel MCS, a Diego Edmundo, a Darío Gutiérrez Lázaro, a Chico Pan y a Luis Suárez. Y pues ya, nos vemos en el en vivo, 15 de marzo. Y ahí despejará todas sus dudas, preguntas, comentarios, todo lo que quiera saber. Y si es del vulgo, repito, no se desconecte, ahorita acaba esto, empieza la transmisión. Y ya, es raro decir el último adiós, ¿no? Pero no es el último. Nos vemos en lo próximo que está por venir, muchachos. Solamente acaba La vida me da acidez. No me estoy matando, no me voy a suicidar. No voy a dejar de escribir ni de hacer podcast, solamente vienen otras cosas. Y ya lo expliqué todo. Ahora sí. Adiós.